Hoy hablaremos de la extraña desaparición del MV Joyita. El MV Joyita fue un buque mercante estadounidense con 25 pasajeros y tripulantes que desapareció misteriosamente en el Pacífico Sur en octubre de 1955. Fue encontrado a la deriva sin ningún tripulante a bordo. La embarcación estaba en pésimas condiciones, con tuberías corroídas y una radio que, aunque funcional, tenía un alcance de solo 3,2 kilómetros debido a un cableado defectuoso. Sin embargo, la extrema flotabilidad del barco hizo que el hundimiento fuera prácticamente, casi imposible. Los investigadores estaban desconcertados de por qué la tripulación no se había quedado a bordo, y esperó por ayuda. El MV Joyita era un barco de madera de 21 metros construido en 1931, como yate de lujo por Wilmington Boat Works, en Los Ángeles. El casco del barco fue construido con tablas de cedro grueso sobre armazón de roble. Tenía 21 metros de largo, con una manga de 5,12 metros y un calado de 2,3 metros. Su tonelaje neto era de 47 toneladas, y su tonelaje bruto de aproximadamente 70 toneladas. Tenía tanques para 9.500 litros de agua y 11.400 litros de combustible diésel. En octubre de 1941, justo antes del ataque a Pearl Harbor, el Joyita fue adquirido por la Armada de los Estados Unidos y llevado a Pearl Harbor, Hawái, donde fue equipado como una lancha patrullera. La Armada la utilizó para patrullar la isla grande de Hawái hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1952 el MV Joyita fue adquirido por la doctora Katharine Lomala, profesora de la Universidad de Hawái. Ella alquiló el barco a su amigo, el capitán Thomas Miller, un marinero nacido en Gran Bretaña que vivía en Samoa. Miller usó el barco como navío mercante y de pesca. Acontecimientos relacionados a la desaparición. Alrededor de las 5 a.m. del 3 de octubre de 1955, el Joyita salió del puerto de Apia en Samoa con destino a las islas Tokelau, a unos 434,5 kilómetros de distancia. Se había programado que el barco zarpara con la marea del mediodía del día anterior, pero su partida se retrasó porque falló el embrague del motor de babor. El Joyita finalmente dejó Samoa con un solo motor. Llevaba 16 miembros de la tripulación y 9 pasajeros, incluido un funcionario del gobierno, un médico, un cirujano de la Segunda Guerra Mundial que se dirigía a realizar una amputación, un comprador de copra, y una familia con 2 niños. Su carga consistía en suministros médicos, madera, 80 bidones de petróleo vacíos de 45 galones, y varios alimentos. Tenía previsto regresar con un cargamento de copra, y se esperaba que el viaje durara entre 41 y 48 horas y arribara a las islas Tokelau el 5 de octubre. El 6 de octubre, un mensaje del puerto de Whakaofo informó que el barco estaba retrasándose. Ningún operador de barco en tierra informó haber recibido una señal de socorro de la tripulación. Se lanzó entonces una misión de búsqueda y rescate. Del 6 al 12 de octubre, el Sunderland de la Fuerza Real Aérea de Nueva Zelanda cubrió un área de probabilidad de casi 259 kilómetros cuadrados en el océano, pero no se encontró rastro ni del Joyita, ni de ninguno de sus pasajeros o tripulantes. 5 semanas después, el 10 de noviembre, Gerald Douglas, capitán del barco mercante Tuvalu, en ruta de Suva Funafuti, avistó al Joyita a más de 965,6 kilómetros al oeste de su ruta programada, a la deriva al norte de Vanuatu. El barco estaba parcialmente sumergido y muy escorado. La barandilla de la cubierta de babor estaba sumergida, y no había rastro de ninguno de los pasajeros o la tripulación. También faltaban 4 toneladas de carga. El grupo de recuperación señaló que se descubrió que la radio estaba sintonizada en 2182 kHz, el canal de socorro radiotelefónico marítimo internacional. El crecimiento de crustáceos estaba muy por encima de la línea de flotación habitual en el lado de babor, lo que mostró que el Joyita se había estado escorando mucho durante algún tiempo. Había algunos daños en la superestructura. Su puente de mando había sido destrozado, y la caseta tenía daños leves y ventanas rotas. Se había instalado un toldo de lona en la parte superior de la caseta, detrás del puente. El Joyita llevaba un bote y 3 balsas salvavidas Carly, pero faltaban todas. No llevaba suficientes chalecos salvavidas para todos a bordo. Se descubrió que el motor de estribor estaba cubierto por colchones, mientras que el embrague del motor de babor aún estaba parcialmente desarmado.
lo que demuestra que la embarcación todavía funcionaba con un solo motor. Se había instalado una bomba auxiliar en la sala de máquinas, montada sobre una tabla de madera colgada entre los motores principales. Sin embargo, no había sido conectada. La radio de a bordo estaba sintonizada en el canal internacional de socorro, pero al inspeccionar el equipo se encontró una rotura en el cable entre el aparato y la antena. El cable había sido pintado por encima, oscureciendo la ruptura. Esto habría limitado el alcance de la radio a unos 3,2 kilómetros. Los relojes eléctricos a bordo que estaban conectados al generador de la embarcación se habían detenido a las 10:25 p.m. y los interruptores de la iluminación de la cabina y las luces de navegación estaban encendidos, lo que implica que todo lo que hubiera ocurrido sucedió durante la noche. Faltaban el cuaderno de bitácora, el sextante, el cronómetro y otros equipos de navegación, así como las armas de fuego que guardaba el barco. En la cubierta se encontró un maletín de médico que contenía un estetoscopio, un bisturí, y 4 vendas manchadas de sangre. Todavía había combustible en los tanques del Joyita. De la cantidad utilizada, se calculó que recorrió unos 391,1 kilómetros antes de que la embarcación fuera abandonada, probablemente a unos 80,5 kilómetros de Tokelau. La huida probablemente había comenzado después de las 9 de la noche de la segunda noche del viaje, con 9 horas de oscuridad aún por delante. Aunque el Joyita se encontró con las sentinas y las cubiertas inferiores inundadas, su casco estaba sano. Una vez amarrado en el puerto de Suba, los investigadores escucharon el sonido del agua entrando en la embarcación. Se encontró que una tubería en el circuito de agua salada del sistema de enfriamiento del motor había fallado debido a la corrosión galvánica, permitiendo que el agua entrara en las sentinas. La tripulación solo habría detectado la fuga cuando el agua empezara a salir por encima de las tablas del piso de la sala de máquinas, momento en el cual habría sido casi imposible localizar la fuga. Además, las bombas de la sentina no estaban equipadas con filtros, y se habían obstruido con sedimentos, lo que significaba que habría sido muy difícil bombear el agua. Una investigación formal sobre el destino del Joyita se llevó a cabo en Apia en febrero de 1956. Encontró que la embarcación estaba en mal estado, pero determinó que el destino de los pasajeros y la tripulación era inexplicable según las pruebas presentadas en la investigación. Un punto especialmente desconcertante fue que faltaban las 3 balsas salvavidas que llevaba el Joyita, pero no tendría sentido que la tripulación y los pasajeros abandonaran voluntariamente la embarcación. Acondicionada para el transporte de carga refrigerada, el Joyita tenía 640 pies cúbicos de corcho recubriendo sus bodegas, haciéndolo prácticamente insumergible. Además, un cargamento de bidones de combustible vacíos proporcionaba aún mayor flotabilidad. La investigación solo pudo establecer las razones por las que el buque se inundó. Descubrió que la embarcación habría comenzado a inundarse debido a la tubería de enfriamiento rota. Las bombas de achique estaban fuera de servicio debido a que se bloquearon. El Joyita carecía de mamparos estancos, o compartimentados en las sentinas. El agua habría inundado gradualmente las cubiertas inferiores. A medida que el navío comenzó a hundirse más en el agua, el único motor restante no habría podido mantener la velocidad suficiente para navegar. El Joyita luego atravesó un fuerte oleaje y tomó la pesada escora con la que se encontró. Aunque se inundó hasta el punto de hundir una embarcación convencional, el Joyita se mantuvo a flote, gracias a su casco revestido de corcho y su carga de bidones de combustible vacíos. La investigación también atribuyó gran parte de la responsabilidad de los hechos al capitán Miller. Lo encontraron imprudente por emprender un viaje en alta mar con un solo motor y numerosas fallas menores, y negligente por no proporcionar una radio que funcionara o un bote salvavidas debidamente equipado. También violó la ley marítima, ya que permitió que caducara la licencia del Joyita para transportar pasajeros. La investigación no mencionó el equipo médico usado y encontrado a bordo. A veces se hace referencia al Joyita como el mar celeste del Pacífico Sur.
y ha sido objeto de varios libros y documentales que ofrecen explicaciones que van desde lo racional y convencional, hasta lo sobrenatural y paranormal. Se han adelantado numerosas hipótesis sobre la desaparición de la tripulación y los pasajeros, dado que el casco del Joyita era sólido y su diseño lo hacía casi insumergible. Una de las principales preocupaciones de los investigadores fue determinar por qué los pasajeros y la tripulación no permanecieron a bordo, si los eventos simplemente se desencadenaron por la inundación en la sala de máquinas, y no supuestamente por otro evento más preocupante. Supuestas hipótesis. El capitán Miller debería haber sido muy consciente de la capacidad del barco para mantenerse a flote, lo que llevó a algunos a especular que había muerto o quedado incapacitado por algún motivo. Alguien a bordo resultó herido. De ahí los vendajes manchados de sangre. Sin él para tranquilizar a las otras personas a bordo. Es posible que hubieran entrado en pánico cuando el Joyita comenzó a inundarse, y se lo llevaran a las balsas salvavidas. Sin embargo, esto en sí mismo no explica la falta de carga y equipo, a menos que el buque se hubiera encontrado abandonado y se hubiera retirado su carga. Un amigo de Miller, el capitán Brown, estaba convencido de que Miller nunca habría dejado el Joyita con vida, dado su conocimiento de su construcción. Era consciente de la tensión entre Miller y su primer oficial estadounidense, Jack Simpson, y sintió que su disgusto mutuo pudo llegar a las manos de ambos hombres cayeran por la borda, o resultaran gravemente heridos en una pelea. Esto dejó al barco sin un marinero experimentado, y explicaría por qué los que quedaban a bordo entraron en pánico cuando el barco comenzó a inundarse. Otra hipótesis es que el Joyita había pasado a través de una flota de barcos pesqueros japoneses durante su viaje y había observado algo que los japoneses no querían que vieran, algún hecho sospechoso. Se había planteado la hipótesis de que algunas fuerzas japonesas aún activas de la Segunda Guerra Mundial tenían la culpa de las desapariciones, operando desde una base aislada en una isla remota. Todavía había un fuerte sentimiento antijaponés en muchas partes del Pacífico, y en Fiyi había un resentimiento específico de que a Japón se le permitiera operar flotas pesqueras en aguas locales. Tales teorías y especulaciones repentinamente ganaron credibilidad cuando los hombres que limpiaban el Joyita encontraron cuchillos con el sello hecho en Japón. Sin embargo, las pruebas en los cuchillos resultaron negativas, y resultó que estaban viejos y rotos. Muy posiblemente quedaron a bordo cuando el Joyita se usó para pescar a finales de la década de 1940. También hubo una proposición de que los ocupantes del barco fueron secuestrados por un submarino soviético, con el mundo en vilo en ese momento por el crecimiento de la Guerra Fría. Los primeros informes erróneos de que el Joyita había estado involucrado en una colisión llevaron a especular que había sido embestido a propósito, y que piratas atacaron el barco. Mataron a los 25 pasajeros y la tripulación, arrojaron sus cuerpos al océano, y robaron las 4 toneladas de carga que faltaban, aunque ciertamente bidones vacíos, madera, alimentos refrigerados y material médico, no eran productos interesantes para ladrones marinos. Otra hipótesis. Un propietario posterior del Joyita, el autor británico Robin Maugham, pasó muchos años investigando el pasado de la embarcación y publicó sus hallazgos como El misterio del Joyita en 1962. Maugham estuvo de acuerdo en que los eventos comenzaron por la inundación provocada por la tubería de enfriamiento rota y el fallo de las bombas. Los colchones encontrados que cubrían el motor de estribor se usaron en un intento de detener la fuga, o para proteger el tablero eléctrico del rocío que levantaba el volante del motor a medida que subía el nivel del agua. Al mismo tiempo, el Joyita se encontró con un oleaje cada vez más fuerte y un clima tormentoso. El capitán Miller, sabiendo que el Joyita era insumergible y desesperado por llegar a su destino para saldar su deuda, siguió adelante. Sin embargo, Simpson, y posiblemente otros miembros de la tripulación, le exigieron que regresara. Esto condujo efectivamente a un motín. Miller y la tripulación lucharon, durante lo cual Miller sufrió una lesión grave. A estas alturas, el barco estaba entrando en un tiempo más pesado, con vientos de alrededor de 65 km por hora, con un motor y una sentina inundada.
La inundación en la sala de máquinas eventualmente habría causado que el motor de estribor fallara, cortando también toda la energía eléctrica del buque. Simpson ahora tenía el control y tomó la decisión de abandonar el barco, llevándose consigo el equipo de navegación, el libro de registro y los suministros, así como a Miller herido. Todavía parece poco probable que Simpson decidiera abandonar un barco inundado pero flotante para abordar pequeñas balsas abiertas en medio del Océano Pacífico. Maugham propuso que avistarían una isla o un arrecife cercano y tratarían de alcanzarlo, pero con los fuertes vientos y el mar, las balsas fueron llevadas al mar abierto, dejando al Hoyt a la deriva y al vacío. El daño a la superestructura de construcción ligera fue causado por el daño de las olas mientras el buque quedaba a la deriva en mar abierto. Sucesos posteriores a la desaparición de los tripulantes. Con la reputación de ser un barco desafortunado o maldito, y con un casco dañado, fue abandonado por sus dueños y varado. Fue despojado del equipo útil y era prácticamente un armatoste cuando Maugham lo compró. Vendió el casco en 1966 al comandante Caslin Cotle, que dirigía una oficina de turismo y publicidad en Lebuca. El mayor planeó convertirlo en un museo y salón de té, pero el plan nunca vio la luz. El casco desapareció pieza por pieza y el proceso de desintegración parece haberse completado a finales de la década de 1970. Para finalizar, podemos suponer que el Hoyt haya sido avistado por gente maliciosa o que pudiera haber habido un motín, o los sucesos que conocemos en estos casos: abducciones o hechos paranormales. Una cosa es cierta: no emprender nunca un viaje en el MV Hoyt si no queremos conocer a los 25 tripulantes desaparecidos.